Si les parece, comienzo a compartir pantalla y vamos entonces a la clase. Bien. Hoy nos toca el último tema, que es seguridad del paciente. ¿Han escuchado hablar sobre la seguridad del paciente? Tipo, es lo de confidencialidad, bueno, no me sale esa palabra, lo de confianza y eso. Confianza. A ver, voy a preferir no compartir la pantalla igual. Seguridad del paciente es todo como un movimiento que ha surgido desde hace muchísimos años. En realidad, cuando se habla en la medicina, desde la época de los inicios de la medicina, se dice primero no hacer daño, ¿no? Primum non nocere, dice, ¿no? Primero no hacer daño. Eso quiere decir que desde el inicio se supo que al intentar curar, uno podría hacerle daño al paciente, ¿no? Entonces, en el año 1999, sobre el final del centenario del siglo pasado, se le pidió a una agencia de Estados Unidos que investigara sobre el daño que producía en los pacientes el sistema de salud. Y en realidad fue tremendo lo que descubrieron, ¿no? Descubrieron que había muchísimas muertes debidas a situaciones que tenían que ver con el cuidado de la salud y que había muchísimo dinero destinado a paliar la situación de salud, al daño que se ocasionaba en el cuidado de la situación de salud. ¿Alguno de ustedes tiene idea de alguna situación que haya ocurrido donde intentando ayudar y atender y cuidar a un paciente se produjo un error y hubo un daño? Yo no tengo ninguna persona cercana a mí, pero he conocido casos que salieron en la tele y que, no sé, la persona entró por un dolor, por una apendicitis y salía sin un brazo, cosas así. ¿Algo así te referís? Algo así. Se produce una... Como que hubo un error de paciente o de algo de eso. Exactamente. A ver, Tatiana. A mí en realidad lo que me pasó, o sea, más cercano, yo tengo como muchos problemas ginecológicos, siempre fue mi debilidad. Y cuando tenía 12, 13 años, los médicos, un médico específicamente, no sé si fue que se confundió de persona o qué, pero era como que, bueno, te tengo que operar, te tengo que vaciar, 12, 13 años estoy hablando, ¿no? Te tengo que vaciar porque vos estás llenas de quistes en los ovarios. Me ingresaron a sala, me operaron, y cuando abrieron en realidad se dieron cuenta que estaba llena de folículos, que no era, o sea, no sé si es que se equivocó o se equivocó de persona o se equivocó del diagnóstico, ¿no? Sí. No sé si era más o menos a eso a lo que te referías. Eso, y conservaste los ovarios. Sí, por suerte sí, fui madre de 2 niñas hermosas. Bien. Ahí podríamos pensar que podrían haberse equivocado de persona y la patología era esa, pero tú eras otra persona y los estudios o algo se podrían haber cambiado, o haberse equivocado de diagnóstico, que también es posible. Lo cierto es que se pudo interceptar el error y no se terminó llegando al daño. Hubo un daño igual, porque seguramente te operaron sin necesidad, y operarte siempre es exponerte a un riesgo, pero... Igual la pasé mal porque él enseguida me dijo, bueno, está más de no poder ser madre, no va a pasarte. Claro, y fue como que fue un choque a esa edad, decirme, sí. bueno, niña, no te va a pasar nada, tranquila, no vas a ser madre. Y tal, como que uno siempre tiene, o sea, al menos yo tenía el ideal en un momento ser mamá. Y Claro. Bien.
Seguridad del paciente es el tema de hoy, está en la plataforma. En la plataforma hay como 5 o 6 videitos que son la bibliografía para hoy, que son videos cortos, breves, de 2-3 minutos, que hablan de este tema. Este tema está en pocos cursos en el Uruguay, ¿no? En pocos cursos se dice curriculares. Hay algunas optativas sobre este tema. Es un tema medianamente reciente. El Congreso de Estados Unidos solicitó a la IOM, creo que es de Estados Unidos, que realizaran un reporte sobre los errores en los procesos de atención de la salud. Cuando empezamos a incursionar en este tema, en realidad a casi todos quienes nos acercamos a este tema nos produce mucha ansiedad en el sentido de las cosas que pueden salir mal o que pueden llegar a pasar. La idea de, a ver, Camila pidió la palabra, Camila Sardi. Hola, profe. No, estaba pensando un poco, me acordé también de que se le pone mucho cargo a los anestesistas, porque yo he escuchado varios casos de que se equivocan con la dosis de tal anestesia y después termina pasando cosas graves con el paciente. Claro, puede suceder incluso la muerte, ¿no?, del paciente. Eso sería mala praxis, ¿no, profesora? No, no necesariamente. No, yo no manejo mucho la terminología, pero estos son errores o se llaman eventos adversos. Para que sean considerados eventos adversos en el proceso de atención de salud, tiene que corroborarse, digamos, que no hubo una mala intención, ni que fue por negligencia, ni que fue por no saber ejecutar la maniobra, sino es que un error atravesó el sistema, el proceso de atención y terminó llegando al paciente. Para atenderlo de alguna manera el tema es muy complejo, hoy lo vamos a ver un poquito para arriba, saber que existe. Primero, la atención en el sistema de salud se considera un proceso complejo. ¿Qué quiere decir? Que intervienen muchas personas y muchas etapas, ¿no? Está como saturado el audio, me dicen. No sé, en realidad. Profe, tengo una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero no encuentro los videos para ver desde las clases grabadas. ¿Dónde están? ¿De las clases grabadas? No. Están ahí. Estos son los videos para la clase de hoy. Seguridad del paciente, y no es la clase grabada, son videitos. Están al final de la plataforma. Es el último tema. ¿Ah? Son 5. Y las clases hace días que no las subo. La última creo que fue esta la que subí. Clase de parentalidad en YouTube, y después no la subí más. Pero el tema de hoy es seguridad del paciente y estos son los videitos. Entonces les comentaba que el proceso de atención de salud es un proceso complejo porque involucra a muchas personas, a muchos niveles y a mucha tecnología, por lo general así sean exámenes, estudios, cirugías, ¿no? El proceso de una cirugía, por ejemplo, es sumamente complejo e intervienen muchísimos profesionales ¿no? El anestesista, el cirujano, pero además están los licenciados como instrumentistas, circulantes, la licenciada de enfermería, los auxiliares de enfermería, hay mucha medicación y es un proceso donde puede dar mucho impacto en la persona, ¿no? O porque las dosis no esté bien, o porque la medicación no esté bien, o porque bueno, todo lo que se le suministra al paciente, y además está la brecha de seguridad de las posibilidades de infecciones intrahospitalarias. Por eso siempre las cirugías tienen algún riesgo, ¿no?
Obviamente lo mejor es no hacérselas, pero si hay que hacérselas, lo mejor es que sea el proceso lo más seguro posible. La idea es que los errores son, primero, sin voluntad de tener el error, no es alguien que hace algo con intención de hacer daño. Después son no por negligencia, o sea, no es que la persona no verificó, no vio, o es descuidada o no le importa, pero aún así se dice que la gente buena, haciendo las cosas bien y queriendo hacer las cosas bien, aún así se pueden cometer errores y terminar con un daño al paciente. Los daños pueden llegar hasta la muerte, ¿no? Profe, muchos cometen errores también por mucha carga de trabajo. Hay mucha gente que trabaja 12 horas, 48, como que sea, trabaja muchas horas, entonces está re cansado, la mente cansada, más que trabaja en la salud. Entonces comete errores por eso. El agotamiento, el mal descanso. Se dice que las personas que hacen guardias de 24 horas, en las últimas horas de su guardia están como si hubiesen tomado 2 o 3 cervezas, no me acuerdo, está medido. O sea, ningún ser humano está hecho para estar igual de atento y en la misma condición cognitiva para actuar en las primeras 3 horas de una guardia, en las últimas 3 horas de una guardia de 24 horas y no pudo descansar. Entonces eso está como afectada hasta la cognición, la atención, la rapidez de respuesta, ¿no? Todos, si tuviéramos que hacernos una cirugía, quisiéramos que todos los que están adentro del bloque estén descansados, ¿no? Y no que estén al final de una guardia. Bien, entonces se descubrió que aún intentando hacer todo lo mejor posible, los errores sucedían igual. Entonces se formó en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, toda una organización para poner atención en la seguridad del paciente. En todos los niveles, en los niveles más terciarios, que podrían ser los quirúrgicos, hospitalarios, pero también en los niveles de primer nivel y segundo nivel de atención. Los tipos de errores, hay diversos errores, ¿no? Hay diversos tipos. Que a todos se los considera que hubo una brecha en la seguridad del paciente y que permitió que ese error terminara sucediendo. Hay errores que son, por ejemplo, caída del paciente cuando está en hospital. Si se cae en el hospital el paciente, se considera que fue un error de seguridad del paciente. Por más que haya resbalado, que no hayamos sabido, si está dentro de la institución, la responsabilidad es de la institución. Puede ser porque lavaron los pisos y están mojados y resbaladizos, o porque se usa demasiada cera y queda resbaladizo, o porque le dieron un somnífero al paciente para que descansara mejor de noche, pero también un diurético y sintió necesidad de ir al baño a orinar, y medio dormido con la medicación para dormir se cayó, ¿no? Como puede suceder, o trasladándolo o cambiándolo de una camilla a la otra. O sea, capaz que no hay consecuencias graves, capaz que no hay mucho daño, o sí puede haber daño, por una maniobra o por algo que no se pensó. Los errores de medicación son sumamente frecuentes, porque para que un paciente reciba una medicación hay muchísimos pasos, ¿no? Hay alguien que realizó un diagnóstico, que indicó una terapéutica, que marcó que se le diera tal medicación en tales dosis por tal vía. Después está todo el equipo de enfermería que leyó eso, le codificó esa indicación y organizó su trabajo para que a este paciente le llegue tal medicación en tal dosis y por tal vía. Preparó la medicación, algún auxiliar de enfermería, enfermero, fue a dar la medicación, dio la medicación. En todos esos pasos podrían haber errores. Que de paciente, o que se equivocan de medicación, o se equivocan de dosis, o se equivocan de vía. Hay como muchísimos pasos
y todos ellos requieren ciertas cosas y en todos ellos podría llegar a dar un error. ¿Se entiende más o menos lo complejo que es el proceso y en todos los pasos que podría llegar a dar un error? Sí, se entiende, sí. Bien. Además, profe, además le quería comentar que también lo que hay es que se está tratando en la parte de salud, es de no estigmatizar el tema del error, ¿no? Que es del evento adverso, que es algo que es como se dice, que es algo más común de lo que uno cree, ¿tá? Que no necesariamente a veces está definido por una sobrecarga horaria, son cosas que se pueden dar. En el caso que usted decía, que es cierto que hay un montón de pasos, una indicación médica, ¿no? Un diagnóstico, todo, pero bueno, yo por ejemplo tengo un ejemplo de hace unos cuantos años, que vi, bueno, una indicación médica de un antibiótico, y bueno, y cuando se fue a administrar a la paciente, bueno, la paciente era alérgica, hizo una reacción y todo, bueno, en aquel momento, que hace tantos años, como que el médico no tuvo de repente la actitud adecuada, bueno, hubieron ahí unos manejos medio raros, pero en definitiva, cuando fue el momento de la sanción o fue hacia la enfermera y la licenciada en el turno, ¿tá? Pero la indicación médica existía. O sea que había sido un error de todo el equipo, ¿no? A lo largo de todos los puntos, como dice usted. En definitiva, la paciente después estuvo bien y todo, pero digo, no está bueno estigmatizar, ¿no? El médico medio como que culpó a enfermería, y bueno, en aquel momento todavía la historia clínica era en papel, después la hoja de indicación desapareció, un montón de cosas y apareció otra, ¿está? Entonces ese tipo de cosas que creo que hoy no se ven tanto, ¿no? Y que creo que el error es lo que está bueno cuando uno se equivoca, es poderlo decir enseguida para solucionar el bien del paciente, que es lo más importante, y después y no estigmatizar ni los propios compañeros, ¿no? Ni la institución, es ver la manera de poderlo solucionar y de que corrigiendo ese error, verlo, diciéndolo, que los demás lo puedan aprender eso también, es que no se vuelva a cometer, que esa es la idea, creo. Sí, muchísimas gracias, Ana, por el ejemplo. Esto es bien importante saber. El abordaje del error, del evento adverso en este marco de seguridad del paciente, se dice que es siempre sistémico. Sistémico quiere decir que entiende que todo el sistema tuvo que ver con ello, ¿no? Entonces, lo que intentan es encontrar todas las brechas en las que hubo. Un ejemplo que se usa mucho de seguridad del paciente es el modelo del queso suizo, se llama, que es un queso con agujeros. Entonces ellos dicen que para que un error realmente llegue al paciente es que tuvo que pasar, se tuvieron que alinear los agujeros del queso y pasar muchas barreras y ninguna logró interceptar el error y detenerlo. Lo que más pasa es que alguna barrera lo intercepta y el error no puede pasar por esos agujeros. Pero a veces se logra, a veces no. Esto que tú decías, bueno, el médico hizo la indicación del antibiótico, nadie se dio cuenta que no era, pero ahí, por ejemplo, los técnicos en farmacia, si ahora que es electrónica, al poner tal paciente, tal medicación, salta la alarma de alergia. Entonces con la historia electrónica es más difícil que los pacientes terminan recibiendo medicación a la que son alérgicos, porque la propia historia clínica electrónica hace disparar alarmas. Y la alarma saltaría en el médico cuando la va a indicar si la historia fuera electrónica, en la farmacia cuando la va a dispensar, en enfermería cuando va a ingresar que la va a dar, o sea, hay como, se ponen más barreras para frenar el error que puede ser arrastrado. A ver qué habían puesto como... Ahí está, alguien comentó también una situación en la que pueden haber pasado. Hay que diferenciar errores de consecuencias que podrían ser esperables.
O sea, darle una medicación a una persona que se sabía que era alérgica a esa medicación es un error, ¿no? Ahora, darle una medicación a una persona que se desconocía cualquier alergia y que tenga una reacción alérgica no necesariamente es un error. Lo que comparte la compañera es como que dieron demasiada medicación y eso lo entiendo, pero si nosotros hacemos una reacción alérgica a algo que no sabíamos que éramos alérgicos, no necesariamente es un error. Es uno de los riesgos posibles, pero no sería un error. Lo que les comentaba, que decía Ana, del pensamiento sistémico es, si siempre fuéramos al último que hizo el último paso, por lo general termina siendo un auxiliar de enfermería que fue el que dio la medicación, por ejemplo. Entonces siempre terminaría siendo la responsabilidad o la culpa del último que dio el paso. Cuando la seguridad del paciente propone una forma de analizar el problema más sistémica, es ver todo el sistema y todos los pasos donde se podría haber evitado que ese error ocurriera. Entonces ahí es cuando se dice que no se busca culpables ni responsables, ni estigmatizar a alguien, sino entender cómo sucedió, cómo fallaron todas las barreras que podrían haber interceptado el error y cómo establecerlas para que ese error no se repita. Lo que suele suceder es que quien vive la situación de error, no el paciente, sino quien la comete, como no tenía intención de hacerlo, lo vive como algo sumamente dramático, ¿no? Tanto es así que se le pone al personal involucrado en situaciones de errores, se les dice que son las segundas víctimas, porque la primera víctima es siempre el paciente, que es quien sufre la situación, pero el equipo involucrado es la segunda víctima, y suele ser sumamente traumático para el equipo involucrado, ¿no? Sienten inseguridad, sienten sentimientos de culpa, sienten vergüenza, sienten una sensación que no entienden cómo pudo haber ocurrido ese error, porque siempre hacen su tarea sin problemas y porque ese día hubo un problema. Incluso pueden llegar a tener estrés postraumático, a no querer volver al área donde tuvieron el error, a no querer volver a trabajar en la especialidad. Por ejemplo, si estaban en el área de obstetricia, ya no se quieren dedicar a obstetricia, si estaban en el área pediátrica, no quieren volver a trabajar con niños. A veces dejan la profesión totalmente y sienten que no pueden vivir con ello, que no pueden seguir trabajando en eso, se dedican a otra cosa, y puede llegar en el peor de los casos a situaciones de intentos de autoeliminación o de suicidio por no poder controlar o manejar su situación de haber cometido un error. Esto es para que sepan que el personal de salud sufre mucho cuando suceden los errores, ¿no? Porque como les decía hoy, es gente buena intentando hacer las cosas bien y aún así suceden errores. ¿Por qué suceden errores? Porque todos nos podemos equivocar, porque sabemos que los humanos en algún momento nos vamos a equivocar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado situaciones que dicen, no puede ser que me haya pasado esto, obviamente una pavada, ¿no? Pero, no sé, yo recordaba una vez me estaba lavando los dientes, hago todo automáticamente, ¿no? Hago el escupo en la pileta, voy, me seco con la toalla, y por algún motivo algo me sucedió que el buche lo tiré al lado de la toalla fuera de la pileta. No, hice una pavada, ¿no? Pero ¿cómo te puede llegar a suceder? No sé cómo me pudo llegar a suceder, no sé si pensé otra cosa, si estaba distraída, si en el automatismo no me di cuenta, pero cuando sucedió dije, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí? Si me lavo los dientes 4 veces por día todos los días, ¿no? En esto de que, bueno, somos humanos, algún error nos puede llegar a pasar. Lo mejor que nos puede pasar es que el error no termine generando daño, pero en realidad aún las mejores personas, los mejores profesionales pueden llegar a cometer algún error. Aldana. Profe, un error también sería cuando las cirugías queda tipo instrumental adentro del paciente.
Sí, Es considerado error entonces. oblito creo que se llama. Ese sí es un error, ese es un error. ¿Y es esa la pregunta, Aldana? Sí, era esa. Sí. Eso, los óblitos creo que se llaman, o oblitos, no sé cómo se llama, cuando queda una gasa, por ejemplo, en realidad hay un montón de barreras establecidas para que eso no suceda. Entonces, una de las barreras es que se cuentan las gasas que se utilizan en la cirugía y se recuentan al final de la cirugía antes que el cirujano cierre, digamos, y tiene que dar igual la cuenta. O sea, y también hay unas cosas que se llaman checklists, que es como alguien va leyendo y van diciendo sí, esto no, como para ir verificando que esté todo y que nada haya quedado dentro. Uno dice, ¿cómo puede quedar dentro? Yo no estuve en ningún blog más que como paciente, pero dicen que, por ejemplo, la gasa se ensangrenta, queda roja en la cavidad abdominal, por ejemplo, y se deja de ver, ¿no? Como se queda mimetizada, me sale a mí la palabra, no sé, pero obviamente nadie hace esto, oblito, ahí está. Nadie hace esto ya les decía, ni por negligencia, ni por falta de experticia, les puede pasar hasta a los mejores. Y para eso se interponen muchas barreras para que esto no suceda. Por ejemplo, esto de contar todo lo que se utiliza antes de empezar y después, y bueno, y por eso hay mucho personal que se dedica a esto. Todo lo que fueron las herramientas que se han ido incorporando y se siguen incorporando, por supuesto, para la seguridad del paciente, muchísimas se toma de otras cosas, otras actividades humanas de procesos complejos, que son la aviación, por ejemplo. Entonces muchísimas cosas se toman de ejemplos de situaciones, de errores que se cometen en la aviación y cómo ellos hacen para evitar esos errores, y también de las bases nucleares. Las bases de energía nuclear son procesos complejos también, y entonces muchas de las herramientas que se utilizan para evitar los errores se toman de ahí. El checklist, por ejemplo, que es esta medida que es una lista que uno tiene que ir verificando, la lista de verificación quirúrgica se llama, que uno va verificando, se tomó de la aviación. En la aviación, si uno ve las películas, dice, no sé, alerones bajos, sí, motor prendido, sí, cosa de derecho, bien, y ahí se va como verificando todo. En medicina también se utilizan las listas de verificación para que se haga. Lo que sucede es que a veces, como no se percibe el error, o no se percibe la posibilidad de un error, se hacen de forma media mecánica, media como para cumplir con la lista de verificación, y no se la usa realmente como una herramienta. Obvio que quienes ya vivieron un evento adverso sí lo van a utilizar como una herramienta, porque saben la importancia que tiene, pero quienes tienen como menos percepción de riesgo sienten que es algo de rutina que no sirve. Obviamente, la mayoría de las veces en esas listas no se detecta nada, el valor tiene por las veces que sí se detecta. Voy a compartir un poquito pantalla con ustedes para... Casi todos los videos que yo les puse aparece esta persona, que es Fabián Vítolo, es un médico argentino que realiza los videitos, vieron, de 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 1 minuto, sobre este tema. Es un médico que trabaja en una aseguradora, que es Noble Compañía de Seguros, y se dedica a seguridad del paciente. A mí me interesaba traerles, porque acá están las metas, ¿no? De la OMS de seguridad. Entonces, la meta 1 es identificación del paciente. Ellos dicen identificación inequívoca.
O sea, que siempre sea el paciente correcto a quien le estamos evaluando o administrando medicación o lo que se requiera. Para eso se inventaron o se colocan las pulseras, ¿no? Las pulseras de papel que se ponen en los pacientes tienen muchas veces código de barra y aparte nombre, apellido y documento o algo que los puede identificar. La identificación inequívoca es una de las metas más importantes. O sea, si llevamos a un paciente a BLOC, que sea el paciente que corresponde, o sea, que se va a hacer la cirugía que corresponde en el paciente que corresponde en el lugar que corresponde. La meta 2 es comunicación efectiva, que es el que yo les puse allí, creo que es el último de los videitos que está en la plataforma. Comunicación efectiva es que tiene que ser clara, concisa, pertinente y que no haya distractores durante la comunicación. Temas de comunicación por lo general son la principal causa de los eventos adversos. La meta 3 es manejo de medicamentos de alto riesgo, estos que les decíamos, los 5 pasos de la medicación. Hay un tema en la medicación que se llama los medicamentos LASA, esto no lo precisan saber para el parcial, esto es más general, ¿no? Los medicamentos LASA se le dice a los medicamentos, según la sigla en inglés, que look alike y sounds alike. Son los medicamentos que son muy similares en su presentación visual, o los medicamentos que son muy similares en el sonido del nombre de la medicación. Entonces es look alike, sound alike. Y esto, aunque parezca mentira, es un problema de seguridad importantísimo, porque los laboratorios, para tener una identidad como comercial de su laboratorio, se parecen mucho en los empaques unos a otros, ¿no? Por ejemplo, Remars son todas cajas amarillas, todas con el mismo tipografía, el mismo tipo de letra, tamaño de letra. Entonces, hay medicaciones que pueden confundirse. Y el sound alike es que a veces hay nombres de medicación o de drogas o lo que sea que son parecidas, entonces, sobre todo cuando antes era a mano, que se escribía, podía haber errores por la mala lectura de la letra, la caligrafía de quien la escribía, ¿no? Parecen pavadas, pero eso genera muchos errores. Bueno, además hay cierta medicación que es de alto riesgo y son las medicaciones que pueden generar, se dice que tienen dosis seguras. Yo no sé si ustedes, bueno, sí obvio que deben saber, ¿no? Pero antes había muchísima gente que se moría de sobredosis de medicación, ¿no? Era típico en los años 60, 70, no sé, 80, que se murieran por tomar medicación para dormir. Lo que pasaba sobre todo era que la dosis letal, se dice, la que te podría matar, estaba muy próxima a la dosis que tenías que tomar, ¿no? Entonces, si te excedías mucho en la dosis, o te olvidabas que habías tomado, nunca era por 2, pero era en un blister, capaz que si te tomabas todo el blister podía ser mortal. Hoy en día la farmacéutica intenta que la dosis letal no esté al alcance, digamos, que aunque te tomes un blister no te mataría. Eso es con alguna medicación y esas fueron cuestiones de seguridad. Igual hay medicamentos de alto riesgo, que quiere decir que la dosis letal está próxima o está cercana, o por ejemplo en anestesia podría llegar a suceder eso. Entonces ellos dicen de que, por ejemplo, en bloc, si hay una medicación que se puede confundir con otra, que esté almacenada en placares distintos, en lugares distintos, o fuera del bloc, y que no vaya para adentro, para que no permita esta confusión, o por presentación similar, o por nombre similar, o porque la dosis podría generar riesgo. El 4 es cirugía segura, que esto es tremendo, pero es sitio, procedimiento y paciente seguro, era lo que les decía, que la identificación sea inequívoca, que no le hagan un procedimiento a otro, que el lugar sea, hay
parece horrible, ¿no? Pero hay una situación que es la lateralidad, y es que nosotros podemos saber la izquierda o la derecha, ¿no? Y muchas veces pasa que si la cirugía es de un lugar que puede ser simétrico, tipo rodilla derecha, rodilla izquierda, ojo derecho, ojo izquierdo, o los riñones o algo de lo que tenemos doble, en realidad hay que verificarlo muy bien, porque el médico, quien fuere, puede tener algún problema no diagnosticado de lateralidad y confundir la izquierda con la derecha. Y eso puede generar problemas. Lo otro que se hace es que el cirujano, con un fibra indeleble, marca donde tiene que hacer la cirugía, con el paciente despierto, digamos, confirmando que es allí donde se va a hacer. Parece algo muy como de preescolar, es marcar, pero en realidad tiene como base esto, de que no haya problemas con la lateralidad y que se sepa exactamente el sitio de la cirugía, ¿no? Entonces es sitio, procedimiento y paciente. La 5 es la reducción de las infecciones asociadas al cuidado de salud. Esto antes se consideraba que, bueno, que si uno iba a un hospital, parte del riesgo que corría era que se podía infectar con algo, con alguna infección hospitalaria, y se consideraba como parte del riesgo. Hoy se sabe que eso es un evento adverso, evitable, y que no debería suceder. O sea, el mejor hospital sería el que tuviera 0% de infección intrahospitalaria. Es muy difícil llegar a esas cifras, pero sí se sabe que es evitable y que debería ser evitable. Y la última es la prevención del daño asociado a caídas. Dice, en Uruguay está también con una meta las úlceras por presión, UPP se llaman, que son las éscaras, se dice a veces, los que están internados por periodos prolongados con poca movilidad pueden generar úlceras por presión en las zonas de apoyo, y eso también se considera un evento adverso evitable y que con mejor cuidado y mejores técnicas y herramientas debería evitarse. No sé cómo lo han visto, cómo van, si están muy horrorizados, si no, qué piensan de todo esto. Es triste, sí. Bien. Profe, Sí. yo trabajo en bloque, ¿no? Mm. Y hace muchos años. Y eso que estabas comentando sobre la parte que vas a hacer la cirugía y tienes que marcar, muchas veces se la marca cuando es una cirugía plástica, pero si no es cirugía plástica nunca se lo marca, o menos yo nunca he visto. Pero nosotros, el personal de enfermería, somos responsables cuando vamos a recibir pacientes de hacer una preentrevista con él, tipo preguntar de qué se va a operar, además de presentarse con decir fulanita de tal, es auxiliar de enfermería o está en la sala, contigo voy a preparar la sala y esas cosas todas. Y después tengo que preguntar, ¿en qué parte le se va a operar? ¿De qué se va a operar usted, señor? De tal cosa, o de una hernia. Una hernia inguinal lado izquierdo. No. Porque a veces en la historia está escrito derecho y es el lado izquierdo. Y eso ya ha pasado conmigo muchas veces. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que preguntar siempre, porque a veces se equivocan ellos, incluso hasta el médico mismo. Claro. Entonces, cuando vas a pasar los datos, yo decía, lado derecho, y no el lado derecho. Entonces, eso sí se usa mucho, preguntar. Por eso que nosotros tenemos que tener una entrevista con con ellos siempre cuando recibimos el paciente, incluso hacer escribir la historia, la que nosotros recibimos, tal horario, eso tiene que estar escrito, no solamente yo entrevisté y está en nada. Bien, bien. Gracias, Rosana.
Yo creo que eso es bien interesante, ¿no? Porque yo pensaba, del punto de vista del paciente, capaz que le genera inseguridad si no sabe esto, y se me preguntaron, no saben, no me están esperando, digamos, ¿por qué tengo que decirlo todo el tiempo? Y en realidad, son como pequeñas habilidades de la seguridad que, por ejemplo, se recomienda, ¿no? Si voy a operar a Julio Martínez, se recomienda que yo le diga cuál es su nombre y no, ¿usted es Julio Martínez? Porque cuál es su nombre sería inequívoco que me dijera cuál era el nombre, y yo puedo corroborar que es Julio Martínez, que yo lo tengo escrito. Si yo le pregunto, ¿usted es Julio Martínez? Puede no escucharme bien, puede no entenderme bien, y puede decirme que sí. Entonces son como pequeñas maniobras, ¿no? Entonces, pero claro, yo lo pienso, si yo soy Julio Martínez, me voy a operar, y me reciben y me preguntan, ¿no? ¿De qué se va a operar? No sé si sé. Está bien que así es como hay que hacerlo, y está bueno que se entienda que son verificaciones de datos. Sí, Rosana. Y esto que hablaste de, claro, nosotros como tenemos la historia, nunca le preguntamos cuál es tu nombre, pero porque a veces uno tiene dos nombres y quiere, ¿cómo te gusta ser llamado? Tu nombre es tal, ¿cómo te gusta ser llamado? Porque a veces cuando pasa, cuando tiene la anestesia general, cuando vas a despertar al paciente, llama por un nombre que él no está acostumbrado, que no corresponde, entonces no atiende. Claro. Entonces no te atiende. Entonces, sí, es interesante que preguntar por eso. ¿Cómo te gustaría que te llamaran? ¿De María? O no sé, de Sofía o de María. Claro. O los dos. Entonces, Claro. esto yo siempre pregunto porque, claro, muchas veces llaman al paciente, llamamos nombre y no responde el paciente. Claro, porque no está acostumbrado a que le llame así. Bien, perfecto. Me apuntan acá también por una cuestión de género, de saber cuál es la preferencia de cómo ser llamado. También es como más respetuoso de eso. Perfecto. A ver, yo con la clase de hoy no quiero como alarmarlos. Sí conocer el respeto de que la salud y la atención en salud es siempre un proceso complejo, donde muchas cosas pueden salir bien o pueden salir mal, o tenemos que estar atentos, pero sobre todo también porque desde la partería tenemos que saber que estos son temas importantes y que están en todo el equipo de salud, y por qué hay motivos por los cuales verificamos una y otra vez las cosas, ¿no? Es como saber que está todo lo de la calidez, la empatía, todo lo que hablamos, pero además también está toda la parte de seguridad del paciente, proceso complejo que hay que estar atendiendo, ¿no? Que hay que estar atentos y colaborando para que sea una atención lo más segura posible para todos. Cuando yo hoy les hablaba de la soledad que puede sentir el equipo, hoy en día Uruguay está inscrito en unas bases de datos donde se reportan los eventos adversos. Se reportan sin nombre, sin saber, incluso sin decir qué instituciones, pero se reportan para generar una base internacional más grande, hacer un buen análisis, se dice un análisis causa-raíz, que es para averiguar qué interfirió y qué pasó y por qué no se lograron hacer las cosas, y poder obtener de esa base medidas de cómo establecer mayores barreras para interceptar el error. Entonces, con esta base, lo que uno se siente siempre es menos solo, en el sentido, por horrible que haya sido el evento adverso y lo que le pasa a ese equipo, que hay que intentar trabajar con el equipo, cómo seguir adelante, cómo aprender de eso, cómo no ocultarlo, sino aprender, y saber que otros equipos en las mismas situaciones seguramente también pasaron por la misma situación. Yo trabajé mucho en maternidad, hay un evento adverso que yo no conocía, capaz que los impresiona un poquito, pero
es que muy de vez en cuando, pero sucede en las unidades neonatales, es que los bebés se caen de las incubadoras, ¿no? Uno dice, ¿cómo se va a caer un bebé de la incubadora? Bueno, por lo general es porque una incubadora no cierra bien, tiene una forma de abrir y cerrar que no es como hueca, sino que abre directamente de la base, no le funcionan bien las trancas o se dejó mal trancado, hay bebés muchos más inquietos que otros y se caen. Por lo general, o algunas veces y con suerte, no terminan cayendo al piso, porque los bebés, aunque sean prematuros, tienen muy fuerte la aprensión, cuando uno hace un Apgar al nacer el bebé, el instinto de agarrarse muy fuerte, incluso poder sostener su propio peso con las manos agarrando, es muy importante, y como por lo general hay cables en la incubadora, se pueden agarrar de la incubadora, de los cables. Bueno, pero a veces puede suceder que se caen, es grave, hay que hacerles estudios, digamos, para ver, porque la altura es muy importante para el tamaño de ellos. Y ver. Yo, que trabajé en algunos equipos, se vive como algo devastador, ¿no? Como no puede ser que nos haya pasado. Cuando uno empieza a hablar con gente con muchos más años y experiencia en esta área, saben que en casi todas las unidades neonatales, en la historia figura alguna vez que algún bebé mucho más inquieto que el resto, alguna incubadora que no estaba en buenas condiciones o lo que fuera, ya le sucedió. Por esto les decía que ustedes obviamente se deben de identificar más como con los pacientes o público, un público en general, uno le parece inadmisible que estas cosas pasen, pero una vez que empiezan a trabajar y a hacer las prácticas y a estar en la salud, van a ver que hay ciertas historias de las cosas que pasan, porque los procedimientos, ya les digo, son complejos, porque hay mucho equipamiento, hay muchas interprofesiones y mucha gente compartiendo mucho turno y los errores pueden llegar a pasar. Esto como para decirles de que uno tiene que ser respetuoso, que estas cosas cuando pasan no es por monstruos, por irresponsables, por inconscientes o negligentes, muchas veces es un compañero de gente como uno, como cualquiera, digamos, que es por lo general un tema sistémico de todo el servicio. Ahí en la incubadora podrían decir, porque es un modelo de incubadora antigua, pero estaban con demasiados bebés ingresados y tuvieron que recurrir a una incubadora que no la estaban usando, que la reparación no estaba bien, ¿no? Como puede haber múltiples situaciones, pero lo cierto es que estas cosas suceden, y bueno, y hay que saber que hay que aprender de ello, que hay que establecer barreras e intentar que no vuelvan a ocurrir o interceptar la mayor cantidad de barreras posibles para que esto no vuelva a ocurrir. No sé si alguien quiere compartir algo más sobre esto, qué pensamientos les trae. Silencio absoluto. Hoy estamos todos muy calladitos, prestando atención. Bien. Sí, pasa que comía ahí sentada, apretada, estresada, y como que... Perdón. Bien. Les iba a mostrar, a ver si tengo algo más, el modelo del queso suizo.
se los puedo poner en... Profe, mientras puedo preguntar algo, porque estamos como muy calladas y bueno. Sí. Como viste que hoy hiciste un ejemplo de ponerle de que entres con, yo qué sé, dolor de panza y salgas con un brazo menos. En ese caso así, que es un caso grave, quiero decir, en el sentido de que, o sea, te apuntan un brazo sin querer o algo. ¿Es verdad que tipo te pagan como un coso de perdón, por decirlo así, porque en realidad la plata no hace nada, pero digo... Sí, el valor de las partes del cuerpo está estipulado por el Banco de Seguros del Estado. Y ellos dicen cuánto vale una mano hábil, una mano no hábil, una pierna no pierna, todo eso está. Por lo general hay indemnizaciones, como dicen en el chat, o conductas reparatorias, ¿no? Muchas veces igual los pacientes van a juicio, digamos, con institución o lo que fuere. Es mucho más, a ver, ¿cómo decir? Antes no había una cultura tan de reconocer el error, y luego comienza a haber una cultura de reconocer que el sistema de salud comete errores, ¿no? Desde que pasó esto. Igual es complejo, siempre es complejo, lo que sí se tiene que saber que es centrado en el paciente, que lo que más importa es el paciente, después se va a atender al equipo, que por lo general queda muy afectado también, pero la reparación tiene que ser con el paciente. Yo les diría que si ustedes empiezan a averiguar, se van a empezar a enterar de montones de historias. Todos tienen, todos no sé, pero en todas las familias se puede hablar, conocer o saber de historias que suceden en esto. Hay una historia muy famosa de la cual se empezó una fundación que es el hermano del director técnico del fútbol Aguirre. Yo no me acuerdo bien, pero él ingresó para una cirugía, creo que no muy importante y no con mucho riesgo, y algo pasó y terminó falleciendo el hermano de Aguirre, y la madre se ha dedicado a trabajar muchísimo en los temas de seguridad del paciente y a trabajar en muchas cosas para que no siga sucediendo. Bueno, la idea no es que no sucedan nunca, sino minimizarlos al mínimo, porque que va a haber errores, se sabe que va a haber, porque los humanos no somos infalibles, siempre podemos equivocarnos, pero lo que se intenta es establecer barreras para que no suceda. Yo les voy a mostrar rápidamente, en realidad, el modelo del queso suizo, que se dice, esta sería la imagen del queso suizo, esto es como para pasar rapidito, y es como en un proceso, en un sistema complejo, puede haber fallas latentes en los sistemas, ¿no? Que son estos los agujeritos del queso, o pueden haber fallas activas de los humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, fallas latentes era cuando es la historia clínica papel, que no va a saltar una alarma por una alergia. Fallas activas sería, aún sabiendo que este paciente tenía esa alergia, por una distracción, por una interrupción, por algo que pasó, por confundirse del paciente, se le indica igual esa medicación, ¿no? Cuando estas condiciones se dice que se alinean, ¿no? Las fallas activas atraviesan las brechas de los sistemas, los agujeros debidos a condiciones latentes permiten que pase, ¿no? El riesgo de que pase, y se termina produciendo el error. Muchas veces se intercepta el error en algún punto y el error no termina sucediendo. Muchas veces no se puede, pero la idea es que al estandarizar y simplificar procedimientos escritos, entrenamiento, ¿no? Como una mayor
formación de todos, automatización, y eso sería preguntar siempre alergias antes de dar una medicación que puede generar, mejorar los equipos y la arquitectura. Lo que podría pasar, las barreras, es: se ingresa un paciente alérgico, si no se interroga, el médico no atiende la alerta, se indica medicación, el sistema dispara una alerta, pero no se atiende, ahí puede suceder. Pero acá lo que pasó es que la última barrera lo interceptó. El sistema alerta al farmacéutico que el paciente es alérgico. Acá es en farmacia, sí se vio la alerta. Eso es como para entender, este es el modelito que se usa del queso suizo, que se habla muchísimo en seguridad, y que yo he visto que últimamente está mucho en Twitter, no sé si lo han visto, sobre la pandemia, y como muchas setas del queso suizo, donde se intenta como, lo subo sí al PDF. Hay como una imagen de la pandemia y del queso suizo, no me acuerdo ahora, pero dice todas las barreras que se pueden poner para no tener, para no llegar a contraer COVID. Si les parece, me parece que dejamos por acá, no sé si hay más preguntas, si hay algo que quieran compartir o decir. Profe, ¿este sería el último tema? Hoy es el último tema, sí. Tenemos una clase sola para preguntas. ¿La próxima es, profe? Solo la próxima, sí. Bien. Y que yo no voy a dar nada. O sea, tienen que hacer preguntas. Voy a estar ese día. Si hay mucho rato, si no hay muchas preguntas, estaremos poco rato. Sí, de apoyo más bien por alguna duda. Ahí está. Profe, ¿va a subir todas las clases en estos días? Así entramos para poder Sí, repasar. voy a intentar hacerlo ahora. Gracias. Bien.